lo definen en base a todo lo que han estudiado, en base a la comprensión que ellos tienen, pues entonces dan una definición de esto. Tal es el caso que, bueno, aquí en el curso utilizamos una definición, y estos son juristas o un Agustín Vicente Guea, o sea, son teólogos, son literarios, lo que ustedes quieran llamar, aquellos que nos dan un concepto, de otros le damos una palabra y ya nos la definen, ¿verdad? Entonces, esas personas definieron al comerciante como la persona que ejerce, oígase bien, persona que ejerce en nombre propio, o sea, no en nombre de otra persona, o sea, él en nombre propio ejerce actos de comercio. Ya anteriormente habíamos visto que los actos de comercio, bueno, se los había dado puntadas, un acto de comercio es cualquier actividad que implique pues la comercialización o lo mercantil, sea una compraventa, una prestación de servicios, algo que implique comerciar con otra persona. Esos son actos de comercio. Entonces, un comerciante es la persona primero que tiene que ser en nombre propio, ¿verdad? O sea, si yo estoy actuando en nombre de otra persona, pues no soy un comerciante. Tengo que hacerlo en nombre propio. Tengo que hacer actos de comercio. O sea, no tengo que comprar para mi consumo, sino tengo que ejercer un acto de comercio, como compro para la venta. Esos son comerciantes. Pero aparte de eso, debo hacer de ellos mi profesión habitual. Más adelante vamos a ir explicándoles, o sea, mi profesión habitual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no lo debo hacer pues un día sí, de repente lo hago el otro mes. Y aquí vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo mi carrito y lo quiero vender, miren bien, el licenciado Ronnie de la Cruz tiene su carrito y lo va a vender. Y yo lo voy a vender, agarro mi maquinita, mi computadora, abro mi Facebook, me meto a Marketplace se llama, y pongo mi anuncio. Le tomo fotos a mi carrito y le pongo tastas, le pongo, se vende bonito, caro, color, tal, no falla, está en excelentes condiciones, ya lo puse. Yo estoy haciendo desde ese momento un acto de comercio, quiero vender mi carro. Lo estoy haciendo en nombre propio, o sea, estoy haciendo en nombre propio. Pero no es esa mi profesión, yo no me dedico a vender carros. Eso lo hago porque tengo una compañera, a primera hora me dijo, pues mire, los que venden un celular, pero o sea, pero no es esa su profesión, o sea, si yo vendo mi celular, no por eso soy un comerciante, pero por ejemplo, Tigo sí es un comerciante, ¿verdad? Porque él se dedica a vender celulares, hace de ellos su profesión habitual, o sea, esa es su principal actividad, vender celulares lo hace siempre. Entonces, la verdad es que define bastante bien que es un comerciante. Y ahí tenemos el Código de Comercio. El Código de Comercio en su artículo 2 también nos define qué es un comerciante y nos lo dice de la siguiente manera. Primero también nos vuelve a recalcar que quien ejerce en nombre propio, bueno, ya nos recalca que tiene que ser en nombre propio, pero le agrega con fines de lucro, o sea, si no es con fines de lucro no es considerado un comerciante. Por eso es que les decía yo que las iglesias, las asociaciones, las fundaciones, las federaciones, todos ellos que en teoría no buscan obtener un lucro, no son considerados comerciantes. Eh, no son considerados comerciantes porque su fin no es el lucro. Entonces ellos no son comerciantes porque no cumplen con la definición que da el Código de Comercio de un comerciante. Y entonces nos dice que comerciantes que y con fines de lucro y nos enumera qué actividades consideran ellos para comerciantes. Y resulta que nos dice la industria dirigida a la producción o transformación de bienes y la prestación de servicios. Prácticamente con este primero, con
con esta primera definición, con este primer grupo, casi que identificó a todas las empresas industriales, ¿verdad? Todas aquellas que se dedican a la producción de algo, ya sea de, por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar camas, otra empresa que se dedique a hacer muebles de madera, otra empresa que se dedique a hacer computadoras, otra empresa que se dedique a hacer cuadernos. Todos ellos caen dentro de este rubro. Y los que prestan, y las empresas que prestan servicios, por ejemplo, en Pagua, la empresa que presta agua, la empresa eléctrica de Guatemala, los taxistas, eh, la empresa de transporte, cual, todas estas industrias, ya sea de producción, transformación de bienes, o, o las grandes empresas que se dedican a la prestación de servicios. Ellos son considerados comerciantes. También son considerados comerciantes todos aquellos que se dediquen a la intermediación en la circulación de bienes y prestación de servicios. Ahí podemos ir ya poniendo a una tienda, a un almacén, a un supermercado, a un mercado, a un distribuidor. Todos ellos caen dentro ellos hacen una función de intermediación, o sea, él produce, él me da sus productos y yo lo vendo, yo le sirvo como de intermediario, tanto de bienes como de servicios. Por ejemplo, aquellos que se dedican a vender servicios de otras empresas, por ejemplo, aquí en Guatemala es muy común que estén las aseguradoras, ahí tenemos los seguros, o fianzas, los seguros como tal, y están los corredores de seguros, son empresas de servicios. Ellos se dedican a la intermediación de un servicio. Todos ellos también son considerados comerciantes. Obviamente los bancos, los seguros y las empresas de fianza también son considerados como comerciantes. Y los auxiliares de todas las anteriores también son considerados como comerciantes. Aquí nos dice que todas aquellas empresas que apoyen a la industria, a la intermediación, a la banca, a los seguros y a las afianzadoras también son considerados comerciantes. Sobre este concepto les quiero dejar, por ejemplo, que la ley dice que hay están el comerciante como tal, o se es comerciante o se es auxiliar del comerciante. Pero a veces, pasa que un comerciante también es auxiliar del comerciante, porque, por ejemplo, un banco le presta servicios a una industria. No sé si me explico con eso. Hay un banco que le presta servicios a una industria. ¿Qué servicios le prestan? Los servicios financieros, ya sea que le maneje sus cuentas bancarias o le haya hecho un préstamo, todo. Ellos son auxiliares de la industria, pero también ellos mismos son comerciantes. Entonces, hay que tener claro eso, ¿no? No, o sea, hay quienes cumplen la doble función de ser comerciantes y de ser auxiliares del comerciante. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciado, gracias. Bueno, perfecto. Estamos claros con la definición. Yo creo que hablemos mucho de lo que es comercial. Bueno, entonces aquí tenemos una definición que une tanto lo doctrinario como lo legal, y es la que vamos a usar nosotros tanto en su examen como en cualquier cosa para definir lo que es un comerciante. Miren, aquí decía yo, fusionando lo doctrinario y lo legal, así le puse, fusionando esto. Es la persona, oiganse bien, el comerciante es la persona que en nombre propio es la persona, y yo le agregaba a veces en esta definición, le agregaba yo a veces, es la persona natural o social que en nombre propio y con ánimos de lucro ejerce actos de comercio, haciendo de ellos su profesión habitual. O sea, si vemos el concepto, aquí hay 4 claves esenciales para poder ser comerciante. Uno de ellos en nombre propio, ánimo de lucro, ejercer actos de comercio y que tiene que ser esa su profesión habitual. Si cumple esos 4 requisitos,
lo podemos considerar como comerciante. En la figura que ustedes ven ahí, depende si la señora es dueña o no del negocio, podría o no ser comerciante. ¿Están de acuerdo conmigo? Si la señora no es dueña del negocito que tiene ahí, ella no es considerada comerciante. Pero si la señora que ustedes tienen ahí es la dueña de ese changarrito, ella es la comerciante. Entonces, ¿estamos claros quiénes pueden ser comerciantes y quiénes no, jóvenes? Sí. Ahora, Licenciado, disculpe, ¿podría poner más grande la presentación, por favor? Gracias. no se ve. O si se ve, jóvenes. Yo no sé si se ve o no. ¿Se les ve a ustedes en pantalla completa, jóvenes? No, porque aquí sí me parece bien grande. Sí, se ve. Ok, Bueno, gracias. pues, tal vez es usted, compañera, que la tiene. Voy a revisar, gracias. Bueno, sí, pero pregunto porque una vez, yo aquí me dice que está con pantalla completa. Bueno, ya teniendo más o menos así como claro que es un comerciante, entonces ya tenemos a un comerciante, es aquella persona que hace actos de comercio, que lo hace en nombre propio, que hace de eso su profesión habitual y lo hace porque quiere obtener una ganancia, o sea, con ánimo de lucro. Pero entonces aparece esta definición, entonces ya nos aparece, bueno, ¿y será que un solo tipo de comerciante habrá? No, la ley nos dice que hay dos tipos de comerciantes. Un comerciante individual y un comerciante social o jurídico. Y desde ahí yo ya debería ir diciendo, ya sé cuál es uno y cuál es el otro. Es como decir, desde ahí yo ya sé quién es el comerciante individual y quién es el comerciante social. Pero lo vamos a ir definiendo ahorita. Entonces, un comerciante individual, miren la figurita que está acá, no sé si la pueden ver, venga un señor con corbata que lleva un rótulo que dice compro y vendo. Y en el otro lado, oferta y liquido. Y lleva un montón de productos que los anda vendiendo. Esto define claramente qué es un comerciante individual. Es un señor, el comerciante individual es una persona natural. Por eso es que dice aquí, persona natural. Cuando nos habla de persona natural, nos está diciendo un ser humano. O sea, una persona natural es un ser humano, o sea, un ser humano. Persona natural. Miren que aquí agrega algo muy importante para los comerciantes individuales y también para los sociales, pues, pero que con capacidad legal para contratar y obligar. Ya todos estos demás elementos ya sabemos que son válidos, pero aquí agrega que para el comerciante individual se debe tener capacidad legal para contratar y obligarse. A ver, jóvenes, ¿a qué edad en Guatemala se adquiere la capacidad legal para contratar y obligarse? ¿A los 18 años? 14 ¿Todos años. están de acuerdo con los 18 años, jóvenes? Sí. Va. Philip. Eso quiere decir que un menor de edad no puede ser considerado un comerciante, ¿verdad? O sea, por ejemplo, y aquí les pongo yo un claro ejemplo, donde ustedes deberían tener, por ejemplo, hay actividades que ahora los jóvenes son muy emprendedores y pues de repente hay alguien que hay alguien que de repente se pone a hacer uñas, maneja químicos y todo eso. La verdad es que él no es un comerciante. No se le puede ver como comerciante como tal. Si él comete algún error o lo que él hace daña a alguien, por ejemplo, imagínense que un menor de edad se ponga a funcionar como Uber o como, ¿cómo se llama ese otro de aplicaciones donde uno pone lo que uno quiere? El precio. Driver. Ese. InDrive. InDrive. Entonces, por ejemplo, que un menor de edad ande trabajando en InDrive y digamos, pues tiene un accidente y todo, no se puede hacer nada en contra de él. Él es un menor de edad. Él ni siquiera debería estar haciendo eso, ¿verdad?
Por eso es que tenemos que tener claro este concepto de que es comercial. Entonces, un comerciante individual es cualquier persona natural, todo ser humano. Pero ese ser humano debe cumplir una característica. ¿Qué característica? Ser mayor de edad. Si no es mayor de edad, no puede ser comerciante ni puede ser considerado como comerciante. Y de ahí todos los demás elementos que ustedes ya hemos visto. Bueno, ánimo de lucro, que sea su profesión de forma habitual, en nombre propio, a que haga actos de comercio. Entonces, ¿nos quedó claro que es un comerciante individual, jóvenes? ¿Tienen dudas? Pregunten. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Sí, licenciado, Todo gracias. bien. Claro. Aquí nos viene ahora el comerciante social. Ese como que no está tan fácil como comerciante individual, ¿verdad? Un comerciante social. Un comerciante social, jóvenes, no es más que aquellas empresas o aquel grupo de personas que deciden asociarse. O sea, ya no es una sola persona, sino que forman una empresa. Entonces, la ley en su artículo 10 nos dice que el comerciante social son todas aquellas sociedades organizadas bajo la forma mercantil, o sea, todas aquellas empresas que se organizaron, y les puse aquí la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad de emprendimiento. Estas son las que la ley actualmente permite. Me falta una. A ver, ¿alguien tiene ya su código de comercio? Que lea el artículo 10. ¿Cuál es la que falta? ¿Qué forma de organización falta ahí, jóvenes? En comandita por acciones. Sociedad en comandita por acciones. Esa es la que falta. Entonces, miren, el comerciante social no es más que aquel grupo de personas que se organizan para poder ejercer actos de comercio con ánimo de lucro, que sea de forma habitual y que más sea con ánimo de lucro, de forma habitual. A ver, jóvenes, ¿qué se me olvidó? Ánimo, su profesión habitual, ánimo de lucro, actos de comercio y que lo hagan en nombre propio, ¿verdad? Eso falta. Y además debe tener capacidad legal también. Entonces, ese es un comerciante social, o sea, todas aquellas sociedades, por ejemplo, Pollo Campero, Burger King, Walmart, todas esas empresas debidamente constituidas, ya sean como sociedades anónimas, como sociedades colectivas, como sociedades de responsabilidad limitada, como sociedad en comandita simple o sociedad en comanditada por acciones. Todos ellos son comerciantes, los que la ley considera comerciantes sociales. Entonces, si el comerciante social son lo que llamamos las sociedades mercantiles, pero las sociedades mercantiles son todas aquellas sociedades que se dedican a lo mercantil. Entonces, las estipuladas en el artículo 15 del Código Civil numeral 4, y esa nos dice, son personas jurídicas, y en el artículo 2 dice, las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan la ley. Miren, lo que nos quiere decir aquí todo esto, no vamos a meternos al Código Civil, sino que las sociedades mercantiles son cualquier tipo de asociación o sociedad, consorcios o cualesquiera otras que tienen que tener un fin lucrativo que permitan la ley. O sea, hay actividades que la ley no permite, entonces esas no son con fines lucrativos. O sea, ellos no pueden ser considerados como comerciantes. A ver, jóvenes, en Guatemala, ¿qué producto todavía no se puede comercializar porque la ley lo prohíbe? Pero que ya en Estados Unidos y en algunos estados de ahí ya se puede. ¿La marihuana?
marihuana. Correcto, compañero. Ay, Correcto. bueno. Y no es que uno, sino que simplemente uno ha estudiado. Cabal, porque ahí van a decir, usted por no, tranquilo. Eso porque ahí está. Todos sabemos, en las películas se ve. La marihuana en Guatemala es un producto prohibido, jóvenes. Aquí no pueden ustedes dedicarse a la venta de marihuana. Si ustedes lo hacen, están al margen de la ley. Ustedes no son comerciantes, porque para ser comerciante debe hacerse con actividades que la ley permita. Y en estos momentos, y aclaro, en estos momentos no lo permite la ley. Lo cual no quiere decir que en un futuro no lo permita, ¿verdad? Cuando la ley ya lo permita, ya pueden venir ustedes y poner su centro de distribución de marihuana si así quieren. Van ustedes a sacar su patente de comercio y en la patente de comercio diría la hierba, la mejor hierba, o sea, ya pone ustedes su nombre y lo que quieran poner. Hoy por hoy no. Entonces, por eso dice que cualquier tipo de sociedad que realice actos de comercio que permitan las leyes, o sea, tiene que hacerse con fines de lucro. Las asociaciones no lucrativas, óigase bien, o sea, todas aquellas sociedades cuyo fin no es lucrar, no van a ser consideradas como empresas mercantiles, aunque ejerzan actos mercantiles. No por ejercer actos mercantiles van a ser sociedades mercantiles. Háblese, por ejemplo, una ONG que se dedique a rescatar animales y que pues ya que los tiene bien sanos, pues proceda a venderlos y con eso capte fondos. Se supone que ellos no lo hacen con el ánimo de que el comerciante se enriquezca, sino con el ánimo de poder generar un beneficio social. Entonces ellos no son considerados sociedades o empresas mercantiles porque su fin no es el lucro. Entonces por eso se dieron cuenta que los 4 elementos tienen que estar presentes para que alguien sea considerado una empresa mercantil o sociedades mercantiles o comerciante social. Ahora vamos a hablar, dentro del comerciante social, vamos a hablar de la personalidad jurídica y la capacidad del comerciante. La personalidad jurídica, jóvenes, pues en un ser humano, o aquí dice, la personalidad en sentido general se refiere a las características que distinguen a una persona de otra. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? ¿Alguno de ustedes, después de leer ese párrafo, le viene a la mente qué podría ser la personalidad? Solo la personalidad, no jurídica, sino solo la personalidad. A ver, jóvenes, ¿qué es la personalidad? Cuando le dicen a ustedes, usted tiene una personalidad fuerte. ¿Qué significa eso, joven? Tal vez puede ser lo que distingue a una persona, Alex. Correcto. Todos somos seres humanos, todos respiramos, todos tenemos, bueno, la mayoría tenemos 2 pies, 2 manos, 2 ojos, pelo, bueno, eso muchos, últimamente muchos que no tienen, pero hasta eso, si uno está en un ser humano, esas son sus características. ¿Qué lo distingue de otra persona? Esas son la personalidad de alguien. Desde el punto de vista jurídico, o sea, ¿qué nos dice la ley? Entendemos que la personalidad es la investidura jurídica que confiere aptitud para ser sujeto activo y pasivo de relaciones jurídicas, o sea, ser sujeto de derecho y obligaciones. O sea, desde el punto de vista jurídico, la personalidad es cuando ya podemos ser objeto de derechos y obligaciones. Y nos dice aquí el artículo 1 nos da un ejemplo, por ejemplo. El artículo 1 del Código Civil dice, la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. O sea, desde que nace, nació el canchito, o el morenito, el crispenito. Miren que ya le van asignando un montón de elementos para distinguirlo de otra persona. Entonces, esa nace con... en una persona nace en el nacimiento, cuando nace una persona, ahí nace su personalidad.
Eso lo dice la ley. Ahora, la personalidad jurídica del comerciante se refiere a la aptitud que éste tiene para ser sujeto de derechos y obligaciones. Cuando ya hablamos de la personalidad jurídica, no de la personalidad civil, es cuando el comerciante ya adquiere, ya puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Es como decir, esa parte de la personalidad donde él ya puede contratar personas, ya puede abrir una línea. En Guatemala, ¿a qué edad se consigue eso, jóvenes? A los 18 años. Nosotros ya somos sujetos. Entonces, la personalidad jurídica va de la mano con la capacidad del comerciante. De acuerdo a nuestra ley civil, la persona tiene capacidad para ejercer sus derechos al cumplir 18 años. O sea que en una persona natural, o sea, un ser humano, la personalidad jurídica civil se da al nacer, pero la capacidad jurídica la obtiene cuando cumple 18 años. Eso es para una persona natural. En el caso de una empresa, en el caso de los comerciantes sociales, tanto la capacidad del comerciante como la personalidad jurídica se dan al mismo tiempo. ¿Y cuándo se da eso, jóvenes? A ver, alguien por ahí que me diga cuándo se da eso. Aquí en la parte de la diapositiva está abajo. A ver si alguien se dio cuenta. ¿Cuándo tiene capacidad una empresa? Cuando se inscribe a registro mercantil. Correcto. No vayan a poner, porque no te falso y verdadero, les van a decir, la capacidad del comerciante se obtiene cuando queda escrito en la SAT. No, eso no. Es cuando ya está en el registro mercantil. Y es porque desde ese momento el comerciante social nace, como se dice, a la vida jurídica. Desde que ya, porque ya tiene un nombre, ya tiene un apellido, llámele así. Por ejemplo, puede llamarse Panadería La Española, ¿verdad? Y de repente es el Panes Españoles Sociedad Anónima, ¿verdad? Entonces ya tiene nombre y apellido. Y eso se da al momento. ¿En qué documento se encuentra en eso? Mientras a un ser humano le dan un DPI o antiguamente era una cédula, ¿qué le dan a un comerciante social? A ver, joven. Patente. Las patentes, no solo las patentes. ¿Qué patentes tiene una empresa, jóvenes? De sociedad. De sociedad. Y la de comercio. El comercio. O sea, patente de comercio de sociedad y patente de comercio. Una es como nuestro nombre con el que nos conocen y lo otro es como nuestro apellido, ¿verdad? Entonces, es como nuestro apellido. Entonces, esos son, y esas dos patentes se dan en el mismo día. Tanto la patente de comercio de sociedad como la patente de comercio. Ambas se dan el mismo día porque el mismo día quedan inscritas. Entonces, eso, tanto la capacidad como la personalidad jurídica del comerciante social se dan en el mismo momento, que es cuando quedan inscritos. En el caso de una persona individual, la personalidad civil se da en el nacimiento, pero la capacidad se obtiene a los 18 años. ¿Estamos ahí claros, jóvenes? Sí. Términos capacidad y personalidad. Ahora, yo les decía ahí que la ley también hay a quienes les prohíbe ejercer el comercio, o sea, quienes no pueden ser comerciantes. La ley excluye, no, aquí no excluye, sino la prohibiciones para ser comerciante, o sea, yo no puedo ser comerciante. ¿Quiénes la ley dice que no pueden ser comerciantes? Los incapaces o interdictos no pueden ejercer el comercio. Cuando se habla de los incapaces jóvenes, estamos hablando de una persona, un ser humano, que tiene alguna discapacidad física que le impida ser objeto de derechos y obligaciones. Ese es alguien
considerado incapaz. Pero sí saben ustedes que para esto un juez debe determinar que esta persona es así. O sea, no es solo con verlo ni porque se le vea, sino que un juez debe determinar que la persona es incapaz y entonces le asigna un tutor para que sea el tutor quien cualquier cosa, porque de repente su familia era millonaria y le dejaron una herencia o algo, entonces hay una persona que lo representa. ¿Quiénes tampoco pueden ser comerciantes? Los interdictos. A ver, jóvenes, ¿alguien sabe qué es un interdicto? ¿Alguien tiene la idea? Jóvenes, ¿alguno tiene la idea de qué es? ¿Ah? ¿Es alguien como que no es capaz mentalmente? Un interdicto. No, ahí no vamos. A ver, jóvenes, algunos hoy van a aprender qué es un interdicto. Buenas noches, Lick. Ajá. Juicio posesorio, sumario, sumarísimo. Bueno, miren, jóvenes, un interdicto, así como le digo, usted cuesta entenderlo, pero así es, o sea, en términos legales lo que digo es más o menos así. Pero un interdicto ya en términos coloquiales, como para que nosotros lo entendamos, dijo alguien, es aquella persona que fue juzgada y condenada. ¿Y qué pierde una persona que ya ha sido condenada, jóvenes? A ver, cuando dicen ¿qué perdieron cuando los condenaron? Pierden ciertos derechos. Pierden pues casi la mayoría de pierden su capacidad, pierden su capacidad de poder contratar, ser objeto de derechos y obligaciones. Cuando están presos, prácticamente que pierden pues sus derechos básicos, digamos así, o sus derechos que le permiten asociarse, que le permiten que estar dentro de una empresa, que les permiten, pues simplemente es aquella persona que está presa, pues no puede decir ustedes, no pueden decir ustedes, muchachos, yo voy a abrir mi empresa y me voy a asociar con mi amigo aquel, yo sé que está preso, que fue condenado, eso no se los va a permitir la ley. ¿Por qué? Porque él ya no está en pleno goce de sus derechos y obligaciones. Como dice aquí, hay otras personas también que quedan inhabilitadas temporalmente. Por ejemplo, aquellas empresas o personas naturales que se declaren en quiebra. Se declararon en quiebra porque la empresa pues no les funcionó, los negocios no les dieron y se están acabando sus activos y todo eso. Entonces ellos pueden declararse en quiebra. Si se declaran en quiebra mientras no solventen su situación, o sea, mientras no paguen todas sus deudas y dejen todo bien, ellos no pueden ser comerciantes. Eso lo dice la ley, joven. Entonces son prohibiciones que da el Código de Comercio para ser comerciantes o para ejercer el comercio. También si ustedes ven aquí donde está la flechita, esto lo puse solo como información. Hasta antes del año 95, cualquier extranjero, ya sea un chinito, un gringo, un mexicano, un alemán, un israelí o cualquiera que quisiera abrir una empresa, no podía hacerlo él solo. Tenía por fuerza que buscar a un guatemalteco de origen para que él abriera la empresa, para que él fuera el representante legal de la empresa. Pero eso cambió con el decreto 6295 y con las reformas hechas al decreto 6295 en su artículo 8 y en su artículo 352. O sea, las reformas al Código de Comercio. Se reformó el Código de Comercio en el año 95 y entonces se quitó esa prohibición. Por eso es que ahora cualquier extranjero puede venir a Guatemala y aperturar su empresa. Ya no necesita de andar buscando a alguien de confianza para que le abra la empresa. Ya él la puede hacer. Entonces, esas son las prohibiciones para ejercer el comercio. De ahí, miren, jóvenes, de ahí algo muy importante. Aquí vamos a poner criterios excluyentes al concepto de comerciante. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque alguien cumpla todos los requisitos para ser comerciante, la ley dice no.
Veamos mi caso, jóvenes, veamos mi caso. A ver, jóvenes. Ustedes saben que yo soy contador público y auditor, ¿verdad? ¿Por qué me estoy dando clases acá? Yo, por ejemplo, le llevo las auditorías a algunas empresas. Entonces, eso se llama prestación de un servicio. Yo estoy prestando un servicio de auditoría. Lo hago en mi nombre. Lo primero que es mi nombre. O sea, ya me gané un punto para ser comerciante, igual. Ya tengo un punto porque lo hago en nombre propio. Es un acto de comercio. Ya va el segundo. Es un acto de comercio y lo hago en nombre propio. Obviamente no crean que regalo las auditorías. Yo voy a cobrar por esas auditorías. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a lucrar con eso. Hago de ellas, de mi profesión habitual, por supuesto. Mi profesión es hacer auditorías y hice de ella mi profesión habitual. Entonces, soy un auditor, pero entonces, miren que cumplo, soy mayor de 18 años. Entonces, si se dan cuenta, soy un comerciante, ¿no? A todo lo que dice la ley, a mí me aplica. Pero viene la ley en su artículo 9 y nos dice, el Código de Comercio, artículo 9 del Código de Comercio dice, no son comerciantes los que ejercen una profesión liberal. Entonces yo, jóvenes, aunque cumplo con todo, no soy un comerciante, no soy comerciante. ¿Por qué? Porque la ley dice, ahí mi buen amigo don Ronnie, no le vamos a poner que sea un comerciante. Usted no es comerciante, usted es un profesional liberal. Pero no solo a mí, también hay personas. A ver, jóvenes, ¿qué dice el siguiente párrafo y el siguiente? Esos dos párrafos, que alguien los lea, jóvenes. Quiero ver si están ahí atentos. Los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. Correcto. Va. Quedémonos ahí. ¿Quiénes tampoco la ley considera? ¿Se recuerda que habíamos dicho que el artículo tal decía que los comerciantes aplicaban a aquellas personas que desarrollaban actividades agrícolas y pecuarias, pero estos lo hacen para ellos mismos? O sea, los que primero tienen que ser actividades agrícolas o pecuarias, o sea, quiere decir solo actividades que se dediquen al cultivo, y pecuarias pues es a algún animalito que estén creando ahí. En cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa, o sea, para ellos mismos. O sea, no sé si ustedes han visto o no sé si han viajado ahí por Chimaltenango, San Lucas, no sé si han ido por ahí, jóvenes, y ustedes ven ahí una carretera que es larga y recta, así, ¿cómo se llama? Y ahí encuentran ustedes a un montón encuentran unas casitas armadas de madera, donde hay un montón de campesinos que están vendiendo sus productos agrícolas. Ellos, si alguien quisiera decirles, hey, ¿usted por qué está vendiendo? Usted tiene que tener su patente de comercio. No, mire, a mí la ley me excluye del concepto de comerciante. De una vez aclara que son productos de su propia empresa, o sea, ellos cultivan y transforman sus propios productos, o sea, no solo siembran la semilla, ven que crezca el producto, sino lo desarrollan, por ejemplo, si son elotes, pues lo venden los elotes ya en una cajita bien armados. Ellos no pueden ser considerados como comerciantes. El otro párrafo nos habla de los artesanos. Ahora, ya nos habló de los campesinos, los pequeños campesinos, y ahora nos está hablando de los pequeños comerciantes, como son el caso de los artesanos. Dice, pero aquí hace una pequeña como separación donde nos dice, solo los artesanos que trabajen por encargo y que no tengan almacén o tienda, o sea, no cualquiera, por ejemplo, un sastre. Pongamos un ejemplo, un sastre que se dedica, que hace trajes, que arregla ropa y todo lo demás, pero que él no tiene un local, ni un taller, ni nada, sino simplemente
o llegan a su casa y él les toma medidas, o él va a la casa del cliente y le toma medidas, y de ahí lo hace en su casa. Él no es considerado un comerciante. Pero si esta misma persona decide poner un rótulo arriba que diga el sastre la buena puntada, abre la puerta y ya tiene un lugar donde recibir a las personas, desde el momento en que hace eso, él debe solicitar una patente de comercio, porque ahora ya es comerciante, porque ya tiene una tienda o un almacén, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya tenemos que tener claro que cuándo es cuando sí y cuándo es cuando no se consideran comerciantes. Obviamente todas las instituciones del Estado no van a ser considerados como comerciantes, aunque muchos ejercen actos de comercio y obtienen ganancias, no pueden ser considerados comerciantes. Antes de que los gobiernos regalaran las empresas estatales de Guatemala, como lo es la empresa eléctrica de Guatemala y la empresa de Telgua de Guatemala, Telgua, pues eran empresas estatales que prestaban un servicio, que obtenían una ganancia, muy buenas ganancias para el Estado, pero no eran consideradas, eran excluidos del concepto comerciante. O sea, cumplían con todos los requisitos de ser comerciante, solo que eran excluidos, ¿verdad? Vamos a ver qué van. Aquí viene lo importante, jóvenes. Ya vamos a ir terminando, jóvenes. No se preocupen que yo no tardo mucho tiempo en una clase porque la verdad es que la teoría a veces tiende a dormirlo a uno. Entonces, miremos. Los comerciantes tienen obligaciones. Si usted es un comerciante, desde una tienda hasta estas son las obligaciones de un comerciante. Primero, se debe inscribir en el registro mercantil. O sea, hay muchos comerciantes que no se inscriben en el registro mercantil, o sea que ellos están al margen de la ley. Pero un comerciante, su primera obligación es inscribirse en el registro mercantil. Todo comerciante tiene prohibido el monopolio. Aunque aquí en Guatemala sí hay monopolio, ¿verdad, jóvenes? Aquí tenemos el monopolio. A ver, jóvenes, ustedes que han leído bastante, el monopolio de qué productos hay en Guatemala o servicios. La Coca-Cola. Cervecería centroamericana. ¿Cuál la cervecería? Bueno, en teoría sí todavía, porque... Pero los productos bien marcados, que hay monopolio en Guatemala, jóvenes. Medicina. La medicina, todos ellos están de acuerdo en lo que se hace. Otra cosa es el pollo. Combustible. El combustible, los azúcares. El azúcar, por ejemplo, es un monopolio enorme. Por ejemplo, la licorera nacional. Aquí nadie más puede hacer licor que no sea la licorera nacional, ¿verdad? La cerveza ya permitieron un poco, pero aquí, ¿ustedes han visto algún licor que se pueda distribuir legalmente en Guatemala que no sean los de la licorera nacional o los importados? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala hay monopolio de eso, todos lo sabemos. El monopolio ¿qué más está? De la energía eléctrica. El monopolio de las telefonías, aunque digan que ahí se está peleando tío con Claro, la verdad es que son la misma cosa. Se ponen de acuerdo hasta para los precios y todo eso. Entonces, eso es monopolio. En teoría, la ley prohíbe eso. ¿Se recuerdan que en Estados Unidos, cuando se van a fusionar las empresas, muchas veces no los dejan, ¿verdad? Dicen, no, usted no puede, o si ven que una empresa absorbió todo, le piden que se separen varias empresas, porque está prohibido, eso lo establece el Código de Comercio. Otra cosa es la competencia desleal, que eso siempre hay acá, pues entre comerciantes está prohibida la competencia desleal. Miren este elemento, llevar contabilidad en forma organizada. Esto es algo que se lo piden a los comerciantes y a los comerciantes. Y ahí los profesionales también debemos llevar una contabilidad en forma organizada, o sea, pero no nos lo dice a nosotros el Código de Comercio, sino nosotros somos obligados por el Código Tributario, no por el Código de Comercio. Debemos guardar durante 5 años toda la papelería. Para los comerciantes deben guardar durante 5 años toda la papelería.
Y ahí viene una gran diferencia con la papelería que debe guardar un profesional liberal. ¿Cuántos años debe guardar un profesional liberal la papelería, joven? Una empresa debe guardarla 5 años y un profesional liberal también 5. ¿Qué opinan, jóvenes, si están por ahí todavía? 5 también. No, jóvenes, un profesional 4, liberal 4. solo tiene 4 años porque él no está 4, obligado sí. por el Código de Comercio. Está obligado solo por el Código Tributario. Y el Código Tributario dice que usted debe guardar su papelería por ¿cuántos años? 4. Pero para el Código de Comercio deben ser 5. ¿Ya vieron cómo es? Otro es colocar en un lugar visible la patente de comercio, pues un profesional liberal ni siquiera saca la patente de comercio. Entonces no la va a colocar ahí. Todo comerciante debe llevar un libro de actas. Un profesional liberal no debe llevar, ni siquiera lo lleva, sino no, estos son opcionales. Inscribirse en las actas, eso sí lo tienen que hacer ambos. Llevar libro de quejas del consumidor. O sea que, ¿será que los profesionales tenemos que llevar libro de quejas, jóvenes, o no? No. No, porque no somos comerciantes. Ejercemos, o sea que si yo hice mal una auditoría no se pueden quejar. No se pueden ir a la DIACO a quejar, ¿verdad? Y esto, miren, es lo muy interesante para muchos profesionales, muchos médicos, muchos abogados que ni siquiera facturan lo que hacen, ¿verdad? Y uno como profesional liberal no está obligado a registrar las cuentas bancarias. Solo puede. ¿Qué quiere decir eso? Que en el rubro de caja y bancos, ¿qué podemos poner, jóvenes? Para el profesional liberal. O sea, si un profesional liberal solo puede poner caja, se acabó. Cambio, un comerciante debe poner banco industrial, cuenta número tal y el monto, ¿verdad? Un comerciante sí tiene que llevar eso. En su contabilidad deben estar detalladas las cuentas bancarias. Mientras que un profesional liberal no es obligado por eso. No tenemos esa obligación. Los comerciantes sí. ¿Vieron lo importante que es? Imagínense que ustedes inscriban a un abogado o a un médico como comerciante y le saquen patente. Ellos no tienen que llevar patente. Ellos no están obligados a llevar una patente, pero si fueron mal asesorados, pues se van a tener que llevar también estas obligaciones. Bueno, pero también el ser comerciante no solo es obligaciones, también hay derechos. ¿Cuáles son los derechos que gana por ser comerciante? Uno primero es titular de su empresa, es decir, la empresa es mía, jóvenes. Ya tengo mi empresita, o sea, puede organizarla como él quiera y dirigirla como él quiera y llevar su actividad lucrativa. Una vez que uno ya tiene su empresita, ya se despreocupa que lo vayan a cerrar a uno, ¿verdad? Si uno no está escrito en el registro mercantil, ahí anda uno con pena que no le caiga la policía, que no le caiga esto, el otro, y lo cierren a uno. Lo otro es que ya puede disponer de signos distintivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya puedo poner mi loguito. De repente así una M gigante, un pollo con un sombrerito, hay un montón de logos que uno puede poner, pero si uno ya es comerciante ya puede registrar esos logos para que nadie más los use, solo ustedes. Ese es un beneficio de un comerciante, ¿verdad? O sea, puede patentar algo y decir, ese soy yo. Por ejemplo, Nike es como ese chequecito, ¿verdad? Y nadie puede usar ese chequecito ni mucho menos en una marca de zapatos ni en otra cosa. Si ponen ese loguito, pues tienen que pagar. Entonces, ese es un derecho, o sea, tener esos signos distintivos. Otro derecho que también tiene un comerciante es que si su empresa no está dando, pues la puede cerrar. No está obligado a seguir y a seguir, ¿verdad? Si ya se es comerciante y pues
que, por ejemplo, si es un constructor, puede inscribirse en la Cámara de la Construcción. Ya no le pueden decir ahí, es que usted aquí no es bienvenido. Perdón, pero yo ya soy comerciante y tienen que aceptarme, ¿verdad? Entonces, ya se pueden inscribir en las distintas cámaras. Otra cosa es que los comerciantes inscritos para desempeñar sindicaduras de quiebra y acogerse a los beneficios de pagos suspendidos. O sea, un comerciante, si en algún momento quiebra, puede acogerse y decir, miren, quebré, y no se lo lleven preso por estafa o por todo, ¿verdad? Sino simplemente es, y se acuérdense que en esos momentos lo único que pasa es que él queda, o sea, ese comerciante mientras no arregle mientras el comerciante no arregle su problema, pues está suspendido, ¿verdad? Entonces, pero no se lo llevan a la cárcel por no haber pagado. Entonces, eso es lo que quiero decir. Entonces, esos son los derechos que adquiere un comerciante. Y pues ahí terminamos por hoy, jóvenes. Con ustedes sí más rápido porque casi no pregunto. ¿Dudas, jóvenes? ¿Consultas de este tema? Estamos claros, gracias. Bueno, mire, jóvenes, ahí. Sí, dígame. Disculpe, una consulta. Donde usted dijo lo de las prohibiciones para ejercer el comercio, cuando dijo que una persona, ¿cómo es? Interdicto. Fue juzgada o condenada, pierden sus derechos, ¿esos los puede recuperar, no? ¿O es definitivo? No, los puede recuperar. Pues que miren, pues el problema es, pues el interdicto es ese tiempo que usted está, es como, pues se llama interdicto, perdió sus derechos, perdió ciertos derechos, entonces mientras no solvente su deuda con la sociedad, no puede ser comerciante. O sea, tiene prohibido ser comerciante, tiene prohibido ejercer actos de comercio. Imagínese una persona que fue condenada 20 años por extorsión, pues no le van a permitir que mientras esté cumpliendo su condena pueda asociarse. O sea, o una persona que fue declarada culpable por estafa, no le van a permitir asociarse con nadie o abrir otra empresa mientras esté ahí. Una vez que cumpla su condena, ellos adquieren otra vez su calidad de, ya tienen derechos y obligaciones. Entonces ya pueden otra vez. O sea, eso es temporal, ¿verdad? Mientras estén condenados y todo, pues es un interdicto de la persona que está presa, que fue condenada, juzgada y está presa. Entonces, mientras está presa, tiene no tiene sus derechos. Vaya, está bien. Muchas gracias, licenciado. Bueno, joven. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una duda. Dígame, Daisy. Yo no le comprendí bien la parte donde, por qué, por ejemplo, si alguien es doctor y no sé qué otras... Doctor, un ingeniero, un médico, no tiene que sacar patente. No saca patente de comercio, porque la ley, aquí lo vimos en este artículo, mire, aunque él, igual como estoy yo, aunque él ejerce por ejemplo, todos los profesionales cumplimos con el requisito para ser comerciantes, pero la ley en ese artículo 9 del Código de Comercio dice que no somos comerciantes, así de simple, que somos profesionales liberales, no comerciantes. Y ahí ya nos da los beneficios. El no ser comerciante, pues nos crea ciertos beneficios, ¿verdad? Como uno de los más es que no necesito registrar mis cuentas bancarias, ¿verdad? No tengo que sacar patente de comercio porque soy profesional liberal. O sea, es porque la ley así lo dice. Ahí hay un artículo de la ley que dice, es que realmente somos comerciantes, pero como la ley nos dice que no, entonces no. No sé si ahí se aclara su duda. Sí, licenciada, muchas gracias, que no la había escuchado bien, entonces me quedo. Va, perfecto. Jóvenes preguntan por la asistencia es automática. Cuando yo cierro la clase, me llega toda la asistencia de ustedes, hasta cuántos minutos estuvo conectado cada docente, así que no tengan pena con eso. Bueno, jóvenes, feliz noche. No sé si alguien más desea preguntar algo, aquí estamos para contestar. Yo tengo una duda, disculpe. ¿La forma correcta de inscripción de un comerciante es primero en SAT y luego en registro o al contrario?
Es el contrario. Primero se inscribe en el registro mercantil y de ahí la SAT. Realmente y una vez lo mandan, ¿verdad? Gracias. Lick, perdone, antes de que se nos olvide, chicos, mañana, el día de mañana tenemos clase, es el viernes que Sí, nos es cierto. toca. Mañana hay clases, jóvenes, mañana hay clases. Y en el chat, tanto en el chat de esta llamada como en Classroom, tenemos los dos links para que se incorporen tanto a Classroom como a WhatsApp, por favor. Y la Gracias, asistencia, como indicó licenciado Lick, Julio. es automática por medio de ustedes, tienen el ingreso al Meet. Gracias, Lick. Bueno, Gracias. jóvenes, feliz noche. Si no hay más preguntas, feliz noche. ¿Ah? Feliz noche, Lick. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Feliz compañeros. noche, feliz noche. Feliz Feliz noche, feliz noche, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, jóvenes, feliz noche, feliz noche. Bueno, feliz noche, jóvenes. Nos vemos mañana. Yo me tiro de la